Capítulo 33. La responsabilidad de los padres en la formación del carácter. Una comisión divina dada a los padres. Dios ha señalado a los padres su obra, la cual consiste en formar los caracteres de sus hijos según el modelo divino. Por su gracia pueden realizar esta tarea, pero requerirá un esfuerzo paciente y cuidadoso, y además firmeza y decisión para guiar la voluntad y refrenar las pasiones. Un campo abandonado produce únicamente espinos y cardos. El que quiera obtener una cosecha útil o hermosa, primero debe preparar la tierra y sembrar la semilla, luego cavar alrededor de los jóvenes tallos, removiendo las malezas y ablandando la tierra, y así las preciosas plantas florecerán y pagarán ricamente el cuidado y el trabajo empleados. La edificación del carácter es la obra más importante que jamás haya sido confiada a los seres humanos, y nunca antes ha sido su estudio diligente tan importante como ahora. Ninguna generación anterior fue llamada a hacer frente a problemas tan importantes. Nunca antes se hallaron los jóvenes frente a peligros tan grandes como los que tienen que arrostrar hoy. Esta es la obra de ustedes, padres, desarrollar los caracteres de sus hijos en armonía con los preceptos de la palabra de Dios. Esta obra debería ocupar el primer lugar, porque implica intereses eternos. La edificación del carácter de sus hijos es de más importancia que el cultivo de sus granjas, más esencial que la edificación de casas para vivir o la ocupación en cualquier negocio o industria. El hogar es el mejor lugar para la edificación del carácter. Ni la escuela de iglesia ni el colegio proporcionan como el hogar las oportunidades para sentar el carácter de un niño sobre el debido fundamento. Enderécense los caracteres torcidos. Los que no enderezan el carácter torcido de su vida no pueden tener parte en la vida inmortal futura. Cuán importante es que los jóvenes sigan siempre la rectitud. Los padres desempeñan una parte importante en esto. Sobre ellos reposa la sagrada responsabilidad de enseñar a sus hijos para Dios. A ellos se les ha dado la obra de ayudar a sus pequeños a formar caracteres que les proporcionen entrada en las cortes celestiales. Padres, no se equivoquen en esto. Padres, por amor de Cristo, no se equivoquen en su obra más importante, la de modelar los caracteres de sus hijos para el tiempo y la eternidad. Un error de su parte al descuidar la fiel instrucción o al complacer ese afecto imprudente que los ciega para no ver los defectos y que les impide refrenarlos debidamente, resultará en la ruina para ellos. La conducta de ustedes puede dar una dirección equivocada a toda su carrera futura. Ustedes determinan para ellos lo que serán y lo que harán por Cristo, por los hombres y por sus propias almas. Traten honrada y fielmente con sus hijos. Trabajen valerosa y pacientemente. No teman las cruces. No economicen tiempo o trabajo, preocupaciones o sufrimientos. El futuro de sus hijos testificará
del carácter de la obra de ustedes. La fidelidad a Cristo de parte de ustedes puede manifestarse mejor en el carácter simétrico de sus hijos que en cualquiera otra forma. Son la propiedad de Cristo, comprada por Él con su sangre. Si su influencia está plenamente del lado de Cristo, son sus colaboradores, ayudando a otros a encontrar el camino de la vida. Si descuidan la obra que Dios les ha dado, la imprudente conducta de ustedes en lo que atañe a su disciplina los coloca entre la clase que se aleja de Cristo y fortalece el reino de las tinieblas. Una casa limpia, pero niños no educados. He visto a una madre cuyo ojo crítico podía advertir cualquier imperfección en el enmaderamiento de su casa y que ponía mucho cuidado en tener su casa cabalmente limpia y ordenada a la hora precisa que había establecido, y que hacía esto frecuentemente a expensas de su salud física y espiritual, mientras les permitía a sus hijos correr en la calle y captar una educación callejera. Esos hijos crecían toscos, egoístas, rudos y desobedientes. La madre, aunque había contratado a una mucama, estaba tan preocupada de los quehaceres domésticos que no disponía de tiempo para educar debidamente a sus hijos. Los dejaba crecer con caracteres deformados, indisciplinados y no educados. No pudimos menos que pensar que el fino gusto de la madre no se empleaba en la dirección debida. De lo contrario, hubiera visto la necesidad de modelar la mente y los modales de sus hijos y de educarlos para que tuvieran caracteres simétricos y disposiciones agradables. Si la madre hubiera relegado a un segundo plano aquellas cosas que reclamaban en primer término su atención, hubiera considerado la educación física, mental y moral de sus hijos de una importancia casi infinita. Las que tienen la responsabilidad de madres deberían sentirse bajo la más solemne obligación frente a Dios y sus hijos de educarlos de tal modo que tengan disposiciones amistosas y afectuosas y que posean principios morales puros, que sean refinados en gusto y de carácter agradable. Solamente por el Espíritu de Dios consideraremos que somos capaces de preparar nuestra vida y nuestro carácter para entrar por los portales de gloria. No podemos hacerlo. A cada momento dependemos del Espíritu de Dios que obra sobre nosotros y nuestros hijos. Si los padres quieren ver un estado de cosas diferente en su familia, que se consagren plenamente a Dios y el Señor proporcionará caminos y medios mediante los cuales pueda ocurrir una transformación en sus hogares. La parte de Dios y la de ustedes. Padres cristianos, les ruego que despierten. Si descuidan su deber y dejan de lado su responsabilidad, esperando que el Señor haga la obra de ustedes, quedarán chasqueados. Cuando hayan realizado fielmente todo lo que puedan hacer, traigan a sus hijos a Jesús, y entonces, con una fe ferviente y perseverante, intercedan por ellos. El Señor será su ayudador. Él trabajará con los esfuerzos de ustedes, ganarán la victoria con su poder. Cuando los padres manifiesten tal interés por sus hijos como Dios desea que tengan,
escuchará sus oraciones y trabajará con sus esfuerzos. Pero Dios no se propone hacer la obra que ha encomendado a los padres. El Creador les ayudará. Madres, recuerden que en su trabajo el Creador del universo les ayudará. En su poder y mediante su nombre pueden conducir a sus hijos hasta que sean vencedores. Enséñenles a volverse a Dios en busca de ayuda. Díganles que Él escucha sus oraciones. Enséñenles a vencer el mal con el bien. Enséñenles a ejercer una influencia que es elevadora y ennoblecedora. Condúzcanlos para que se unan con Dios y luego tendrán poder para resistir las tentaciones más fuertes. Entonces recibirán la recompensa del vencedor. Su compasivo Redentor los contempla con amor y simpatía y está listo para escuchar sus oraciones y concederles la ayuda que necesitan para la obra de su vida. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la suavidad, la fe y la caridad son los elementos que constituyen el carácter cristiano. Estas preciosas gracias son los frutos del Espíritu, son la corona y el escudo del cristiano. Una palabra de ánimo para los que han errado. Los que han estado enseñando erróneamente a sus hijos no necesitan desesperarse. Conviértanse a Dios y busquen el verdadero espíritu de obediencia y serán capacitados para realizar reformas cabales. Al conformar sus propias costumbres a los principios salvadores de la santa ley de Dios, ejercerán una influencia sobre sus hijos. Algunos hijos rehusarán obedecer el consejo de los padres. Los padres deben hacer todo lo que está a su alcance por dar a sus hijos todo privilegio e instrucción posibles, con el fin de que entreguen su corazón a Dios. Sin embargo, por su conducta impía, los hijos pueden negarse a andar en la luz y así perjudicar a sus padres que los aman y cuyo corazón anhela su salvación. Es Satanás quien tienta a los hijos a seguir una conducta pecaminosa y desobediente. Si rehúsan andar en la luz, si rehúsan someter su voluntad y su camino a Dios y persisten en seguir una conducta pecaminosa por su impenitencia, la luz y los privilegios que han tenido se levantarán para juzgarlos, porque no anduvieron en la luz y no supieron a dónde iban. Satanás los está guiando y el mundo advierte su proceder. La gente dirá: miren a esos niños, sus padres son muy religiosos, pero ellos son peores que mis hijos y yo no profeso ser cristiano. En esta forma, los niños que reciben una buena instrucción y que no prestan atención arrojan un baldón sobre sus padres, los deshonran y los avergüenzan ante un mundo impío. También arrojan un baldón sobre la religión de Jesucristo a causa de su conducta perversa. Padres, esta es su obra. Padres, su obra consiste en desarrollar la paciencia, la constancia y el amor genuino en sus hijos. Al tratar correctamente con los hijos que Dios les ha dado, los ayudan a colocar el fundamento para tener caracteres puros y equilibrados. Están poniendo en su mente principios que un día seguirán en sus propias familias.
El efecto de sus esfuerzos bien dirigidos se verá cuando ellos gobiernen a sus familias conforme a las ordenanzas del Señor.